Seguimos encontrándonos, en nuestra opinión, en un tiempo político caracterizado por la intención de no pocos agentes políticos y sociales de tratar de situar en el centro del debate político a los presos de ETA y sus reivindicaciones, presentarlos incluso como víctimas y marginar, a su vez, a las víctimas del terrorismo y sus legítimas reivindicaciones que nosotros compartimos, ¿no? Eso que se llama la izquierda abertzale pretende hacernos creer que el problema actual del País Vasco es la situación de los presos terroristas, obviando voluntaria y cínicamente que todos ellos cumplen condena por delitos perfectamente tipificados en el Código Penal. El problema no es tanto ese como cuando los partidos democráticos se ven, digamos, abducidos por este disparate y terminan asumiendo que los presos de ETA son un problema para los demócratas y se pasan todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año, hablando de presos de ETA, hablando de la política penitenciaria o hablando y planteando la necesidad de modificar la política penitenciaria. De ahí la pretensión permanente de algunos grupos de esta Cámara por poner en marcha esa ponencia de paz y convivencia que en realidad, y en nuestra opinión, no tiene otro objetivo que volver a poner en el centro del debate a los presos de ETA. El último informe del Observatorio contra la Impunidad habla de más de 300 crímenes cometidos por la banda terrorista que a día de hoy siguen sin estar resueltos. Ante esta realidad, tanto el Gobierno de España como el Gobierno vasco deben actuar y tomar medidas. Y en nuestra opinión no se han tomado las medidas necesarias durante los últimos años. Por tanto, el Gobierno de España y el Gobierno vasco deberían hacer todo lo posible, y a eso les instamos, para recordar permanentemente este hecho al conjunto de la ciudadanía, mostrar su cercanía a las víctimas y dar los pasos necesarios que hagan posible que todos esos crímenes puedan ser resueltos cuanto antes. Pensamos que es un asunto prioritario para los demócratas. No se ha hecho ni mucho menos todo lo que debería haberse hecho. Por decirlo en palabras de Jorge Martínez Reverte en un artículo publicado hace unos meses en El País, antes de preocuparnos por asesinos que no se arrepienten, hay que pedirles que cuenten todo lo que saben. En este sentido, es curioso que no hayamos escuchado nunca una reflexión sobre este hecho, al menos con toda la contundencia necesaria, ni al anterior ni al nuevo Lehendakari, mientras sí que siguen insistiendo en el acercamiento de los presos de ETA o en el cambio de la política penitenciaria. Nos parece un grave error. En nuestra opinión, es responsabilidad de los representantes políticos y de las administraciones, de los poderes públicos, recordar no solo que ETA debe disolverse incondicionalmente y para siempre, sino recordar también que siguen estando pendientes de resolver nada menos que 326 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA. Hay más de 300 crímenes todavía pendientes a día de hoy de resolverse. Y obviamente tanto los representantes políticos como el conjunto de los poderes públicos, de los gobiernos, deben hacer todo lo posible y de manera, en nuestra opinión, absolutamente prioritaria para que todos estos crímenes sean resueltos cuanto antes. No puede ser que los partidos políticos estén más pendientes de los victimarios que de los damnificados por la organización terrorista. No puede ser que los partidos políticos presten más atención a los presos terroristas que a las legítimas reivindicaciones de las víctimas del terrorismo. Nosotros presentamos en su momento una interpelación y presentamos la correspondiente moción durante la pasada legislatura y ahora efectivamente volvemos nuevamente a hacerlo porque, en nuestra opinión, y a los hechos me remito, poco o nada se ha avanzado en este asunto. La Fundación de Víctimas del Terrorismo sostenía hace unos meses que más de un 40% de los asesinatos cometidos por ETA han salido gratis. De las 782 personas asesinadas por ETA desde 1978, existen a día de hoy 326 víctimas mortales sin sentencia de autor material. 4 de cada 10 asesinatos cometidos por ETA están sin resolver a día de hoy. Como decía en ese artículo Jorge Martínez Reverte, muchos de los que defienden con tanto apresuramiento la reinserción de los presos olvidan que hay aún 326 asesinatos de ETA pendientes de ser resueltos. Es decir, hay miles de personas en España que no saben quién mató a sus familiares. Esta es
la realidad de los hechos que nosotros hemos querido volver a poner encima de la mesa y traer a esta Cámara. Por lo tanto, menos hablar de presos, de sus supuestos derechos conculcados, que no los hay, y más ocuparse de las víctimas. Menos ponencias para la izquierda abertzale y más propuestas para hacer justicia y más propuestas para las víctimas. Aunque efectivamente no está reflejado expresamente en esta proposición no de ley, nuestra opinión, ya lo dijimos también el pasado día 28 de junio, es que el Gobierno de España, en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo, debería condicionar el acceso a planes de reinserción o la obtención de beneficios penitenciarios al cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos por parte del preso, cosa que no está haciendo. Desvinculación definitiva y pública de la banda. Petición de perdón público a las víctimas y a la sociedad por sus actos delictivos. Asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos. UPyD quiere que la colaboración con la justicia sea exigible siempre a los presos que soliciten acercamiento o cambio de grado o cualquier ventaja del régimen penitenciario. Somos partidarios de aplicar la ley penitenciaria de manera estricta, no laxa. Quien diga que efectivamente está arrepentido, que lo demuestre. Y no hay mejor forma de demostrar que un preso está arrepentido que decir que quiere cumplir la pena, pero no solo eso, sino que quiere colaborar con la justicia. Y a día de hoy, lo cierto es que los presos de ETA no están colaborando con la justicia, sino más bien todo lo contrario. Hay una pretensión claramente visible de acabar poco a poco con la voz de las víctimas y de quienes les apoyan para ir solventando el asunto poco a poco. Hay quienes de un modo u otro piden a las víctimas que guarden silencio y nosotros no estamos dispuestos a ello. De ahí la iniciativa que planteamos y de ahí también la enmienda transaccional que firmemente les anuncio hemos firmado con el Grupo Popular. No quiero emplear mucho tiempo en un debate que, como ya ha dicho el señor Maneiro, fue con el que terminamos la anterior legislatura y es con el que el señor Maneiro quiere que empecemos también esta legislatura, ¿no? Un debate sobre una propuesta que, además de ser reiterativa, creemos sinceramente que no aporta nada a la causa que dice defender. Todo lo contrario, creemos que la perjudica notablemente. El señor Pastor dice que es una propuesta reiterativa. Bueno, pues efectivamente lo cierto es que de esto se discutió y bastante a fondo, como muchos de ustedes recordarán, el pasado día 28 de junio. Han pasado unos cuantos meses, no se han producido prácticamente avances en la materia o muy limitados y por lo tanto nuestra obligación es volver a traer aquí el asunto y volver a recordar que efectivamente existe el detalle de que hay más de 300 crímenes cometidos por ETA pendiente de resolución. Esto obviamente, señor Pastor, no es partidismo, esto no es una propuesta partidista de UPyD, esto es una reivindicación de miles de ciudadanos, de las víctimas del terrorismo y, en fin, de cualquier ciudadano decente, ¿no?, que lo que pide es que efectivamente se haga justicia. Por lo tanto, no es una propuesta partidista. Yo no entiendo que defender la justicia sea partidismo. Yo le recuerdo que el asunto es que los presos de ETA no quieren colaborar con la justicia. Es decir, saben cosas, pero no las quieren contar, no quieren que con su ayuda y con sus declaraciones se puedan avanzar, se puedan dar avances en lo que es la resolución de estos crímenes pendientes y, mientras mantienen esa actitud insultante para la sociedad democrática y para las víctimas del terrorismo, eso sí, piden beneficios penitenciarios o poder acceder a determinados planes de reinserción. Nosotros pensamos que tanto el Gobierno vasco como el Gobierno de España, como el Poder Judicial, pueden hacer mucho más, porque hay un hecho evidente, como digo, que hay más de 300 crímenes pendientes de resolver. Por lo tanto, algo más habrá que hacer. Y eso es lo que nosotros proponemos en esa enmienda transaccional. Señor Eguíbar, ¿ustedes quieren o no quieren esclarecer los crímenes cometidos por ETA? Esa es la pregunta que nosotros queremos hacerles a ustedes. Pues si están de acuerdo, hagan el favor de votar a favor de esta iniciativa que hemos planteado, que únicamente plantea eso. Básicamente plantea eso, que digamos que efectivamente hay que resolver estos crímenes pendientes. Por tanto, si quieren justicia,
pueden votar a favor de esta iniciativa. Que no digan que sí hay que esclarecer los crímenes cometidos por ETA y que lo digan claramente y que no se pongan a hablar de política penitenciaria, de reinserción o de ponencias. Estamos hablando hoy aquí de lo que estamos hablando, un tema de plena actualidad, un tema de plena actualidad que lo debatimos el día 28 de junio pasado, día, por cierto, en el que tuve que recibir innumerables insultos por defender una cosa razonable, no de usted, señor Eguíbar, pero tuvimos que aguantar bastantes insultos. En fin, el debate de hoy ha sido más calmado, me alegro, pero lo que sobre todo, lo que sobre todo me alegraría es que entre todos los demócratas podamos dar pasos para que se haga justicia y se esclarezcan esos crímenes pendientes de resolver. Nada más y gracias.